¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Cómo te va, Adán? Bien, gente, saludos. Muy bien, esperamos que se encuentren de lo mejor, señores. Suscríbanse a nuestro canal, nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Denle like, compartan nuestro video si les gusta. Y bueno, señores, en esta ocasión vamos a ver una recomendación, Adán. Así es. De una banda llamada Calma o Calma. Y es que tiene H al final, señores. No sé qué función tenga la H. ¿De dónde son, Adán? Es una banda de Oulu, Finlandia. Son finlandeses. Así es, entonces no sé si se pronuncia así, Calma o Calma. Si tenga alguna función como de acento la H, Adán. Ajá. Pero bueno, ¿cómo se llama la cancioncita, Adán? La canción se llama Defeat. Defeat Es una banda formada en 1998 y tocan, según esto, death metal melódico. Excelente, vamos a escucharlo y echamos una opinión, señores. ¿Cómo ves, Adán? Así es, vamos a escuchar y aquí tenemos la letra para ir guiándonos, ¿no? Órale, pues. Derrota en español. Vamos a ver a Calma, señores. Vámonos, Adán. Por cierto, no había video oficial. Sí, no. De hecho, es la única canción que tiene permiso para, bueno, por lo menos para nosotros en el continente, para ser usada. Ok, entonces hubo suerte. Pero sí, ahí está Calma. Me gusta su portada. El señor barbudo. Bastante bien ese bajo. Bonito. Buen cambio. La batería un poco punk. Ajá. Pero de hecho, los teclados sí un poco más sinfónicos, ¿no? Desde el principio no suena tanto a death metal, suena más bien a power metal. Así es. Ahí sí ya. Órale. Esos cambios suenan bastante agradables, están muy bien hechos. Suenan bien esos cambios, están bastante sutiles. Son como puentes, ¿no? Ajá. Como pequeños puentes para regresar al, pues sí, al power metal, porque sí se oye más a power metal. Eso está padre. Me gusta mucho el teclado, se ve bonito. Ahí el bombo ya dando más poder. Esos coros están macizos. Es raro, ¿no? Escuchar en una canción de death metal ese tipo de coros. Sí, es que son más de power metal esos como coros. Que por lo regular son más sinfónicos los coros, ¿no? Pero aquí se escuchan más como tipo protesta, ¿no? Excelente. Eso suena sencillo, pero es como una preparación, yo creo, para entrar a algún solo o a alguna otra parte de la música. Por eso está más sencillito. Sí, ya reforzó otra guitarra. Y el bombo también. El bombo va machacando, ¿no? Mira, allá lo triplicó. Bien, esos elementos bien hechos. Ahí está. El solo. No estaba tan equivocado. Les digo que esas son como preparaciones para irnos. Y pues el solo. El solo suena más heavy metalero, ¿no? O sea, así es lo que me quedé pensando. Ahora ese no suena un solo de death, ¿no? Como que más rápidos y súper virtuosos. Me recordó mucho a Deep Purple. Esos solos como rasposos, heavies. Excelente. Sí, no, totalmente. Van jugando. Y era lo que hacía Deep Purple, jugar como que así con los solos.
Excelente, ¿eh? No, yo pensé que ya era el final, ¿no? Pero regresaron otro. El bajo va acompañando muy bien. Sí, el bajo se oye bonito. Bien. O esas guitarras como hachazos. Oh, está bien. Buenos coros. Bien. Yo creo ya va para el final. Ahí está el tema, ¿no? Que es como el tecladito, ¿no? Ese es el tema principal. Órale. El bombo a todo lo que da, vámonos. Excelente, ¿eh? Vientos con calma. Muy bien. Estábamos leyendo la letra y pues yo lo noté un tanto más con un toque existencial, ¿no? Exactamente, sí. Entendí más o menos lo mismo que tú. Ajá. Es como que una lucha consigo mismo sobre cómo afrontar la vida. Aunque como estaba leyendo, más bien él se describe en la letra como que él ya está derrotado desde que nació. Pero sigue ahí en la lucha, sigue, ¿no? Exactamente, sí. Y es un tanto raro ver letras así, porque por lo regular el death metal es más crudo, ¿no? Sí, comparándolo con otras bandas que ya nos han recomendado y que hemos escuchado aquí, las letras sí son bastante fuertes, ¿no? Hablan de muerte, de violaciones, de pedofilia. De cosas terribles que pasan en la sociedad, que no son fantasías, sino son cosas muy reales. Y en algunas canciones y discos que hemos escuchado, a veces narran, ¿no? La historia de estas atrocidades. Así es. Pero aquí en este caso, les digo, es una letra más existencialista de una persona. Entonces es un tanto raro porque la música pues, es bastante ruda, ¿no? Tiene muchos elementos en el cual te entretienen. Y en este caso la letra creo pasa a segundo plano. Pero no deja de ser parte importante. Sí, no, aparte de que a pesar de que va cantando gutural. Sí, está ruda su voz. Sí se entiende lo que va cantando. Sí, y eso está padre porque sí, como dice Adán, tiene ese toque de claridad, ¿no? Y bueno, a quien entienda, ¿qué estarían? ¿Están en inglés? Estaba en inglés. Sí, está en inglés, ¿no? Sí. Quien pues sepa entender más el inglés, así hablado, pues es más fácil, ¿no? Así es. Sí, es más fácil. Es más fácil. Y centrándonos en la música, está muy bien elaborada. Como bien decías, a cada cambio de ritmo como que van metiendo un puentecito. Pero es un puentecito que te atrapa para seguir escuchando las siguientes partes. Así es, van preparando cada parte. Así como le digo, esa donde iba el solo, la van preparando con elementos más sencillos. Para llegar a esa cúspide, ¿no? Así es. De meter el solo y órale, vámonos. Termina el solo, regresa a un puente y ya todo lo que da, ¿no? Como que paso a paso hasta llegar a todo la explosión. Y aunque algunos compases se repitan un poco, los van adornando con ciertos pedacitos, como por ejemplo la batería primero como que va tac, 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 y luego va tac, 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 tac. O sea, el agregarle estos, a lo mejor detallitos, hace que se enriquezca más la canción y que sea más, ¿cómo decirlo? Por así decirlo, agradable y llama más tu atención. Así es, sí llama más la atención, más escuchable, más entretenido. Entonces es un buen punto, ¿no? De que sí, en cada compás vayan agregando elementos nuevos. Eso a mí me gusta mucho porque luego he escuchado canciones de discos en las cuales se repite mucho, ¿no? Un mismo arreglo
Entonces ya llega un punto en el que dices, no, ya estuvo, ¿no? Ya se necesita aquí otro sonido, aunque sea, se los he dicho, una campanita, un corito, una voz, y también los coros les digo que se me hicieron padres, porque suenan como un grito de protesta, de auxilio, de ayuda o de salvación, de algo así. Refuerzan el coro, le dan esa fuerza, ese empuje, que también hace que suene distinto, porque como el que va cantando, pues va, toda la canción va gutural, ¿no? Así es. No mete una voz limpia, ni ningún otro, pues nada, no le hace más que cantar gutural, pero esos coros como que refuerzan, ayudan a reforzar a la voz, y sí, suenan como bien dices, ¿no? Como un reclamo, como mucha energía y una protesta. Sí, y el punto a destacar aquí es que los coros no son guturales, ¿no? Los coros son voz limpia, pero como son varios, se oyen rudos. Ajá, eso es un buen punto, porque por lo regular pues, los coros a veces son guturales, ¿no? En este tipo de canciones, pero aquí no, eso está bien. Y lo demás sí, como dice Adán, muy entretenido. Muy entretenido, y yo la verdad no escuché tanto death metal, salvo yo creo que la voz quizá, y partes de la batería, y a ratos, ¿no? La batería, exactamente, pero las guitarras y los teclados los escuché más como power metal, y las guitarras en ciertos momentos más heavy metal. A mí el solo me recordó mucho a Deep Purple, hacía mucho ese juego de como fraseos, como meter que una guitarra respondía. Ajá. Y así, ese tipo de cositas. Me gustó mucho, me recordó. Entonces, pues ustedes díganos, ustedes cómo escuchan a Calma, díganos cómo se pronuncia su nombre, bien, Calma, no lo sé, pero está padre, se la rifan, son de Finlandia, me dijiste. Finlandeses, y bueno, de acuerdo a lo que dice aquí, su nombre significa hasta la muerte o hasta la tumba. Está entretenido, y bueno, al parecer la letra sí tiene algo que ver con el título, o sea, no es tan directa, pero sí tiene algo que ver. Y si alguien nos ve de Finlandia, les mandamos saludos, ya estamos traduciendo nuestros videos ahí poco a poco, para que igual gente de habla inglés o que le entienda más el inglés, pues los pueda ver, ¿no? Y entienda y se divierta o se entretenga un rato con lo que platicamos, ¿no? De las canciones ahí de su país. Así es. ¿Algo más que quieras agregar, Adán? Bastante bien, Calma, denle una checada. Así es, señores, muchas gracias por vernos, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan nuestro video, déjenos sus comentarios, una recomendacioncita ahí, a ver chavos, a ver si es cierto que muy y bueno, yo les recomiendo Calma, escúchense esta canción, nosotros vamos a escuchar otras a ver qué tal, igual nos da otras sorpresas, pero bueno, gracias Adán, vientos, vámonos. Cuídense mucho, les mandamos un abrazote señores, y ahí la vemos.